la familia. Espero que estén bien. Quiero hacer algunas preguntas retóricas, pero quiero que puedan pensar en la respuesta que cada uno puede dar a esta pregunta, a la serie de preguntas que voy a hacer al principio. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez una promesa de parte de Dios? ¿Alguien alguna vez ha recibido una promesa de parte de Dios? El Mati. ¿Alguien ha experimentado como en un momento de necesidad que otra persona, no Dios, te haga una promesa, pero que esa promesa sea importante para ti y necesitas que esa promesa se cumpla porque tiene que ver con algo que tú no solo deseas, sino que puede ser algo como o demasiado importante o vital? Pienso un poco en estas preguntas. Porque nosotros como iglesia, durante mucho tiempo, años ya, hemos tenido como... ¿Se escucha, no? ¿Aló? Ahí sí. Hemos tenido claridad de que hay cosas que Dios nos ha dicho, porque las ha confirmado a través del tiempo, porque sabemos que tienen que ver con la identidad y con la historia de la iglesia, y porque también Dios nos las ha confirmado a través de muchas personas. Particularmente en este último tiempo hemos pasado por distintas cosas que han sido difíciles por harto tiempo. Hemos estado así como experimentando situaciones que a veces generan cansancio, que a veces generan interrogantes, que a veces generan tristeza, y hay cosas que nos han costado, pero Dios nos ha afirmado en medio de esos procesos y en medio de esos tiempos, asegurándonos que los tiempos difíciles terminan, que las temporadas cambian, y que en la medida en que nosotros permanecemos fieles y creemos en las cosas que Él ha dicho, Él siempre va a cumplir. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque tenemos la garantía absoluta de que si algo ha venido sobre nosotros de parte de Dios, ese algo se va a cumplir y ese algo va a ser bueno. Y no solo bueno, sino que va a ser lo mejor a lo que podemos aspirar. Pero aún teniendo esa convicción, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, aún teniendo esa convicción, a veces el camino se hace en extremo largo, en extremo difícil, en extremo hasta agotador. Y pensando un poco en eso, o no pensando en eso en realidad, primero me encontré con el pasaje, luego pensé en eso. Me puse a leer el libro de Josué y voy a leer el capítulo 14 del libro de Josué, porque voy a compartir algo a partir de la historia de un hombre en la Biblia que se llama Caleb. Pero les voy a contar un poquito la historia más conocida de Caleb, por si acaso alguien no la conoce, que está en el libro de Números, en el capítulo 13. Dice que cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, pasaron todos los milagros de las plagas, el tema de cruzar el Mar Rojo en seco, una seguidilla de manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Estaban ya al otro lado, los egipcios ya no los perseguían y
estaba en un lugar que se llamaba Cades Barnea, y Dios le dijo a Moisés que apartara a 12 hombres, uno por cada una de las tribus de Israel, y los enviara como espías para reconocer la tierra que Dios le iba a dar en heredad, como herencia. Entonces Dios dirigió a Moisés y él escogió a cada uno por cada tribu y envió a 12 hombres como espías. Y cuando ellos llegaron a este lugar, en una tierra, una parte montañosa, dicen que vieron y que había tanta abundancia de frutos que este capítulo describe que sacaron una sola rama que tenía uvas, que tenía tantas uvas que tuvieron que amarrarla a un palo y llevarla entre dos, por la cantidad de abundancia de fruto. Dice que llevaron higos y dátiles y que recolectaron parte del fruto que había en esa tierra para llevar a los hebreos y mostrarles el nivel de abundancia que había en ese lugar. Entonces, cuando regresaron a dar el informe respecto de cómo era este lugar que Dios les había prometido que les iba a dar, empezaron a contar y dijeron, este lugar realmente, usaban esta figura, es como una tierra en la que fluyen la leche y la miel. Sin embargo, en ese lugar habitan gigantes. Había una tribu, descendientes de una tribu que se llamaba la tribu de Anac, que no sé en estatura exacta de hoy, pero medían más de 2 metros. Y los israelitas, al ver que estas personas habitaban ese lugar, dijeron, mejor nos hubiese sido morir como esclavos en Egipto que venir a este lugar, porque no tenemos ninguna posibilidad. De hecho, los espías, 10 de ellos, 10 de los 12, dijeron, nosotros somos como langostas al lado de ellos y ellos nos miran a nosotros como si fuéramos langostas. O sea, no hay ninguna posibilidad de que nos vaya bien frente a estos compadres. Dentro de esos 12 estaba también Josué y Caleb. Caleb dijo lo siguiente. Él trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Luego, los otros 10 empezaron a desarrollar como más todavía lo imposible que era que eso pasara y a infundir mayor temor en la gente, al punto de llegar a decirle, sabes que sí, la tierra es buena, pero tampoco es la panacea, tampoco una cuestión espectacular como para ir a exponernos a esta masacre. Entonces, al escuchar esto, la Biblia dice en Números 14:6, 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Y yo quiero solamente recordar esto antes de seguir con la historia. Y es que si tú has recibido en algún momento una promesa de Dios, te aseguro que el resultado del cumplimiento de esa promesa sobre tu vida es maravilloso. A veces el desánimo del proceso lleva incluso a convencernos que lo que Dios dijo que iba a hacer no era tan bacán, no era tan bueno, porque empezamos a sentir que el costo parece demasiado alto, o que el proceso es demasiado largo, o que nuestras fuerzas empiezan a agotarse. Y producto del temor que eso genera en nuestro corazón, empezamos a pensar que en realidad lo que Dios dijo que iba a hacer no era tan espectacular. Y empezamos a dejar que eso anida en nuestro corazón. Lo primero que ellos dijeron es, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros, los otros dijeron, nosotros para ellos somos como langostas y ellos nos miran como langostas, como un insecto. Pero Josué y Caleb dijeron esto, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo.
Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y Caleb. Fue tanto el miedo que produjeron los otros 10 espías al minimizar lo maravilloso de esta tierra prometida y al amplificar lo terrible de los adversarios que vivían en ese lugar, que finalmente la gente, a pesar de las palabras y la convicción de estos 2 hombres, terminó creyendo en los otros 10. Como consecuencia de esto, dicen que la distancia entre Cades Barnea, el lugar en donde ellos estaban, y el lugar donde comenzaba la tierra prometida, era más o menos caminando para el pueblo de unas 2 semanas. Pero como consecuencia de no creerle a Dios, recordemos el contexto, lo que acababa de pasar es que habían cruzado en seco el Mar Rojo, habían caído antes 10 plagas sobre Egipto, habían muerto los primogénitos de todos los rebaños y de todas las familias de los egipcios. Y en ese contexto ellos no logran creer en Dios. Yo a veces pensaba, hartas veces me pasó esto, yo leía la historia bíblica y de repente como que me daba rabia con Israel porque decía, ya, pero si Dios hubiese hecho algo así en mi propia vida, yo sí que tendría fe. Si yo hubiese visto que cae granizo mezclado con fuego, que el agua se transforma en sangre, que pasan todas estas cosas y que Dios avisa que van a pasar y pasan, y Él prepara al pueblo, les advierte, los cuida, todas estas cosas. Yo decía, estos compadres, qué increíble tal vez hubiese sido vivir en un contexto así y tener la posibilidad de ver con mis ojos naturales algo tan extraordinario como manifestación del poder de Dios. Pero la verdad es que en distinta medida y de distintas formas, la mayoría de nosotros hemos visto manifestaciones del poder de Dios. El problema es que cuando vemos el poder de Dios, pero no nos aferramos para plantarnos en caminar con Él por todos los procesos y nos dejamos ahogar por las circunstancias, nos pasa lo mismo que le pasó a Israel hartas veces. Este es un ejemplo de las hartas veces que pasaba esto. Pero ellos decidieron no creerle a Dios y esta distancia que debía demorar en cubrirse 2 semanas se transformó en un castigo de parte de Dios que implicó que por 40 años dieron vueltas en el desierto y toda la generación que estaba ahí, a excepción de Josué y Caleb, no pudo nunca entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Solamente estos 2 hombres que creyeron en Dios pudieron tener el permiso de parte de Él para llegar a la tierra prometida. Esto lo voy a decir como al margen, pero en realidad tiene mucho que ver con el corazón de lo que quiero compartirles. Aunque voy a enfatizar otro punto después, pero tiene mucho que ver. Aun cuando el pueblo de Israel había recibido como promesa llegar a un lugar extraordinario, cuya tierra era tan fértil, tan abundante, que se describía como un lugar donde brotaban alimentos, así como que fuentes proveían alimento de manera natural, sin ningún tipo de esfuerzo, como que lo que caía, el viento lo agarraba, lo tiraba en una parte y brotaba fruto. Esa era la promesa que ellos habían recibido. A veces nosotros tenemos promesas de ese tipo, tenemos palabras como específicas. Alguien ha venido y nos ha dicho de parte de Dios, Dios va a hacer esto contigo. Y nos han repetido esas cosas. Y por tiempo nos hemos sentido animados por eso. Y hemos querido ir como a lugares, a cultos, a reuniones, a espacios donde esté, ojalá, la persona más ungida para que me repita lo mismo. Para volver a sentirme animado, porque me vuelve a convencer a través de estas palabras de que lo que Dios había dicho era cierto. Sin embargo, tanto para Israel como para nosotros, lo más extraordinario ya pasó. Israel no se dio cuenta, pero aun cuando la tierra prometida era un regalo extraordinario y maravilloso, lo que Israel había experimentado era que ellos eran esclavos y ahora estaban libres. Estaban en un camino de peregrinación hacia experimentar
un nivel mayor de plenitud asociado a la libertad que ya se les había dado. Pero lo más extraordinario, lo más increíble, ya había pasado. Ellos habían sido durante toda su vida esclavos y ahora eran libres. Sin embargo, en el transcurso de este tiempo hubo varios episodios en los que Israel se quejó delante de Moisés y les dijo, mejor hubiese sido que muriésemos como esclavos en Egipto. Y a veces creo que nos pasa parecido. A veces pensamos que antes de conocer a Jesús nos iba mejor. Como que no son tan extraordinarias las bendiciones que nos dijeron que había a este lado de la cruz. No son tan extraordinarias todas las cosas que pensamos que iba a haber. No son todas las cosas tan fáciles como pensamos que podían ser. A veces pensamos que al tener un encuentro con Jesús se iba a acabar toda batalla. Iba a venir consuelo y ese consuelo iba a ser permanente, sin tener que hacer nada para recibirlo. Íbamos a tener victoria sobre las cosas que no habíamos podido tener victoria antes. Íbamos a experimentar estas cosas que la Biblia nos dice como el fruto del Espíritu que se manifiesta en alegría, por ejemplo. Y que nosotros íbamos a poder estar todo el tiempo contentos. Y más encima, cuando nos dimos cuenta de que eso no era realidad para nosotros en muchos pasajes de la vida, más encima nos sentimos culpables. Porque empezamos a preguntarnos, a lo mejor estoy haciendo algo mal y por eso no tengo esta alegría que está prometida para los cristianos. A lo mejor no sé bien cómo orar, no sé bien qué pedir. A lo mejor hay algo en mi corazón que está tan desajustado a los propósitos de Dios, pero no sé qué y no sé cómo, que finalmente no es tan extraordinaria la promesa que había recibido. Porque anhelo ese tiempo de profunda paz, ese tiempo de plenitud total, donde mi vida es bendecida como en todas las áreas, en la que estoy bien en mi familia, estoy bien conmigo mismo, estoy bien en la pega, estoy bien con mis amigos, todo funciona. Todos anhelamos que todas las cosas funcionen, pero muchas veces perdemos la perspectiva de que lo más extraordinario ya pasó. Eso lo digo como una nota al margen, pero es muy importante para el fondo lo que quiero compartir. Y toda esta historia yo la conté simplemente para introducirnos a Caleb, pero lo que quiero leer acerca de Caleb está en el libro de Josué, en el capítulo 14, y esto sí lo voy a leer. Dice, una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Los versículos que vienen del 10 al 13 son los que más quiero leer, pero quiero compartir esto primero. Muchas veces nos pasa que tenemos las promesas de Dios, hemos visto cómo Dios puede estar con nosotros, en momentos trae consuelo, en momentos trae aliento, en momentos nos vuelve a llenar de esperanza. Pero creo que al igual que Israel y al igual quizás que Josué, que fue de estos que 40 años falleció una generación completa y él fue de los que con la nueva generación llegaron al límite de la tierra prometida, que era el Jordán, y estaban a punto de entrar al lugar que Dios les había dado. Y aquí hay algo que para mí no tenía ningún sentido. La tierra que Dios les dio, la tierra que Dios les había prometido, al lugar que Dios los llevaba después de haberlos sacado de ser esclavos, después de arrancarse un ejército poderoso, estaba ahí
pero había que ir a la guerra por ella. Y no solo como a una batalla, sino que había una guerra permanente. El libro de Josué describe en varios de sus pasajes, como por capítulos completos, todos los terrenos que quedaban por conquistar a través de la guerra, cuando ya habían conquistado un montón de otros terrenos y territorios también por medio de la guerra. Y aquí vuelvo a la idea anterior. Ya no eran esclavos. Lo más a lo que podía, ¿qué es lo más a lo que puede aspirar un esclavo? No hay nada que alguien que está en esclavitud pueda soñar con más fervor que por libertad. Y ya eran libres. Eran absolutamente libres, podían hacer lo que quisieran. Pero cuando nosotros vemos nuestras necesidades suplidas, cuando lo que es más imprescindible para nosotros, Dios lo provee, entonces empezamos a experimentar otras necesidades. Y eso a veces es malo, pero en general es algo bueno. Cuando uno es libre, puede soñar cosas, puede esperar cosas mejores. Y ellos, en medio de esto, habían experimentado el ser libres, así como nosotros, cuando hemos creído en Jesús, hemos experimentado el pasar de ser esclavos a no solo ser libres, sino que ser llamados hijos de Dios y tener la posibilidad de recibir promesas de Dios que van más allá de solamente ser libres y que nos permiten soñar con cosas increíbles, soñar con que Dios trae plenitud a nuestra vida. Soñar con distintas cosas, a veces que vienen de parte de Dios u otras veces que Dios te dice, sueña y yo voy a estar contigo. A veces Dios bendice lo que Él pone en nuestro corazón. Y sin embargo, al igual que los israelitas, de pronto podemos sentir esta suerte de creernos medio estafados cuando Dios nos dice, sí, eres hijo, eres libre, eres hija, eres libre, ya no eres esclavo. Ya no eres esclava, estás viva, pasaste de muerte a vida, pero para experimentar la plenitud de lo que está disponible para los hijos, ahora tienes que pelear. Y tienes que pelear quizás por mucho tiempo. Y tienes que pelear quizás contra gigantes. Y tienes que persistir en eso. A mí esa parte de la Biblia no me gusta. Yo traté de borrarla, pero se borraba al otro lado y al otro lado había un versículo de bendición, entonces no quise al final porque el otro sí me gustaba. Pero el versículo 14:10 dice lo siguiente. Este es Caleb hablándole a Josué. Dice, ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Este es el compadre que fue fiel, al que Dios lo bendijo, al que le fue bien, el que había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Había pasado 45 años vagando en el desierto como consecuencia de la incredulidad del resto, que más encima quiso apedrearlo por creer en Dios. Este tipo es. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Ahí yo dudaba entre medio mientras leía si se estaba teniendo mucha fe. Pero si él lo dice, bien por él. Dice, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Y aquí para mí empieza la locura de este pasaje. Ya me hace mucho cortocircuito que hayan pasado 45 años, pero en la Biblia hay hartas historias de personas que recibieron promesas y que el cumplimiento de esas promesas demoró 1 kilo. Abraham dice que pasaron 20 años desde que Dios le prometió que iba a tener un hijo con su esposa hasta que naciera Isaac. Moisés, Dios lo llamó cuando tenía 80 años. Y ahí recién empezó su ministerio. Dios lo sacó, primero lo salvó de la muerte cuando era bebé, a los 40 años se fue, a los 40 años después y recién a los 80 años empezó su ministerio. Pero Caleb dice así,
Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como dijo el Señor. Esto a mí ya llega a ser ridículo. Este tipo fue fiel, le creyó a Dios cuando nadie le creía y estuvo dispuesto a arriesgar su vida como consecuencia de eso. Sin embargo, recibió en gran parte el castigo que recibieron todos. No la prohibición de ir a la tierra prometida, pero sí el deambular por 40 años mientras vio que todos sus seres queridos morían. Mientras vio que todo el resto moría. Y llega a los 45 años. Están ya en la tierra prometida y él va todo envalentonado y contento a decirle a Josué: te pido que me des permiso para ir ahora, ni siquiera con todo el pueblo, con la delegación de giles que andaban con él y quizás algún ejército bacán habrá sido, me imagino igual, pero le dice: dame permiso para ir a ese mismo lugar donde todo el pueblo tuvo miedo de ir, para que yo vaya y expulse a estos gigantes, porque Dios está conmigo de la misma forma que yo sabía que estaba cuando fuimos por primera vez. Ni siquiera necesito ir de nuevo, no necesito explorar otra vez, porque pueden ser incluso más grandes y más numerosos que antes. Yo puedo tener un ejército más pequeño y puedo tener 85 años, pero no importa, porque lo que determinaba que yo supiera que iba a experimentar victoria en un principio sigue siendo exactamente vigente hoy, y es que dependemos de Dios para experimentar aquello. Y mientras uno lee todo esto o escucha todo esto, pareciera que no siempre esto tiene tanta aplicación directa a nosotros cuando ha venido Jesús. Y Él nos dice que Él lleva nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros quebrantos y nuestros dolores. Que sobre Él fue echada nuestra culpa y a causa de ella Él fue molido y quebrantado y Él nos dio vida. Y sí, eso es absolutamente así. Él nos ha dado vida. Pero en medio de esta generación, en medio de lo que es el estilo de vida que llevamos en Occidente, aun cuando Chile sea un país pobre, nos hemos acostumbrado a tener expectativas de que el dolor no sea parte de la realidad. Y el dolor evidentemente no tiene nada que ver con Dios. El dolor no viene de Dios, no es algo que Dios haya creado. Sin embargo, es una expresión que viene como consecuencia del pecado sobre nuestras vidas. Es una expresión o una de las expresiones de la muerte. Y mientras Jesús no ocupe su trono eterno en el cielo, mientras no llegue el momento en que la historia acabe por completo y llegue a esta consumación en la cual la voluntad perfecta y el reino glorioso de Cristo no se instaure para la eternidad, el dolor va a seguir siendo parte de esta realidad. Y nosotros vivimos la tensión de ser parte de dos reinos. Somos parte del reino de los cielos porque el Espíritu Santo, que es la primera parte de la herencia eterna, ya habita en nosotros cuando hemos creído en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz. Sin embargo, seguimos siendo parte también del mundo natural, en donde pasan cosas malas y experimentamos dolor. Sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo miedo, cansancio, tristezas. La gente se traiciona, se hiere unos a otros. Nosotros somos heridos y en ocasiones nosotros herimos a otros. Aún en nuestro propio interior vivimos esta tensión y esta disyuntiva de que queremos hacer la voluntad de Dios, pero nos quedamos cortos un montón de veces. Pablo dice: miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno no hago lo que deseo, sino que hago lo que no deseo, y finalmente eso termina por ser lo malo. Y no necesitamos como escudriñar demasiado
qué puede haber estado diciendo Pablo, porque en nuestro interior sabemos que eso es una realidad muchísimas veces. Queremos hacer lo bueno, pero finalmente también queremos hacer lo malo. Y vivimos esta lucha y estamos en este mundo no siendo completamente parte de Él, porque nuestra identidad está arraigada en Jesús, en el cielo, somos ciudadanos del cielo, pero seguimos en esta disyuntiva de las cosas presentes en medio de las cuales experimentamos dolor. Sin embargo, a veces, como que nos compramos un poco esta venta del evangelio como una cuestión exitista, en la cual terminamos haciendo creer a otros y creyendo a nosotros mismos que Jesús nos promete que en esta parte del cielo, abajo, no vamos a experimentar más dolor por ser hijos de Dios. Y la Biblia jamás dice eso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nunca dice que por haber creído en Jesús vamos a dejar de experimentar dolor, sino solamente hasta que llegue la eternidad. Cuando recién dice que toda lágrima y toda enfermedad y todo dolor va a ser erradicado. Antes de eso, el dolor es parte de la realidad. Y los cristianos debiéramos ser en parte los más conscientes de aquello, porque si a alguien debiera causarle un cortocircuito, nuestros valores, nuestras expectativas, nuestra afiliación con el Padre respecto de lo que el mundo vive, el mundo que se revela a Dios, los que no creen, los que se oponen, los que se resisten, debiéramos ser nosotros. A nosotros debiera hacernos constantemente cortocircuito. Generalmente, constantemente debiera generarnos incomodidad y dolor, ver el dolor del que está lejos y del que está cerca. Ver el dolor de los que no conocen a Jesús y que como consecuencia de eso viven sus vidas en esclavitud, aún sin saberlo. Una de las cosas por las que la gente más pelea hoy es justamente para que su libertad no sea coartada de ninguna manera. Pero inconscientemente caminan siendo esclavos del pecado y de la muerte. Ese tipo de cosas a nosotros debiera desgarrarnos. Por tanto, aún si mi vida pudiera estar ordenada y bendecida, si estoy bien económicamente, si estoy bien de salud, si estoy bien en mi matrimonio, si estoy bien en mi familia, si estoy bien en todas partes, aún así, un hijo o una hija de Dios debería experimentar dolor igual simplemente por la compasión de querer ser como Jesús y ver cómo Él se quebrantaba en su corazón cuando veía el dolor de los otros. Por lo tanto, el dolor es una realidad ineludible. Lo extraordinario que experimentó Israel y que experimentamos de una manera mucho más espectacular nosotros es que en medio de la peregrinación, luego de que hemos sido sacados de la esclavitud y hemos sido puestos en libertad, el Señor en todo momento está con nosotros. Y cuando empieza este libro de Josué, Dios llama a Josué para ser el sucesor de Moisés y le dice, de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar también contigo. Y eso es extraordinario en varios niveles, porque esto que Dios le dice a Josué, en los primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué aparece esto, pero luego dice que Josué le hace un encargo a los israelitas, porque cuando Moisés todavía estaba vivo, dice que hubo 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés, que quedaron encantados con una parte que estaba antes de la tierra prometida. Y le pidieron a Moisés que les diera esa parte. Y Moisés les dijo que hicieran un pacto de que todos los hombres preparados para la guerra iban a acompañar al resto del pueblo hasta que ellos tuvieran paz. Y entonces volverían junto a sus familias que se iban a quedar en ese lugar para poseer esa tierra. Moisés ya había muerto. Y habiendo muerto Moisés, dice la Biblia que Josué dijo esto: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzaremos el Jordán. Y aquí se refiere a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor es su Dios.
les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó, al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Y esto es a lo que quería llegar. Esta es la respuesta que le dieron las 2 tribus y media. Cuando Moisés ya había muerto, le dijeron: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que, y esta palabra me encanta porque es lo que Dios le dijo a Josué cuando lo llamó. Le dijo: así que sé fuerte y valiente. Y Dios le había dicho: Josué, sé fuerte y valiente, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Pero quiero volver al capítulo 14, donde estaba esta invitación, esta petición extremadamente valiente de Caleb. Y después de Caleb dice todo esto, dice: así que dame la zona montañosa. Tú te recuerdas que ahí estaban los gallos de Anac, que vivían en ciudades amuralladas, además. O sea, eran gigantes en la montaña y con ciudades amuralladas. Si los tipos eran de mi porte, igual iban a ganar estratégicamente. La expectativa era esa, por el solo hecho de tener ciudades amuralladas en las montañas. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como a su asignación de tierra. Hebrón todavía, escuchen esto, Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Hace una descripción breve de Hebrón, del nombre, y al final de este capítulo dice: y la tierra descansó de la guerra. No sé si han escuchado la canción Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. Antes de iniciar esa canción, él cita a un dramaturgo alemán que se llama Bertolt Brecht. Y él dice así, dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos días y son muy buenos. Y son mejores. Hay hombres que luchan un año y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Él dice: esos son los imprescindibles. Y pienso en esto de cómo, pasando por la cruz, nos encontramos respecto de que esta palabra sigue siendo vigente para nosotros hoy, porque Pablo dice algo parecido a lo que experimentó Caleb. A su discípulo más amado, al que era como su hijo, a Timoteo, le dice esto al final de su segunda carta. Le dice: pero tú, Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan ansiosos su venida. Y Caleb experimentó esto mismo, porque a mí personalmente, en los momentos en que me siento más debilitado, en los momentos en que empiezo a guatear respecto de la esperanza, me siento más cansado o tengo más miedo, he pensado muchas veces en esto de como pedir, porque
creemos esto, ¿cierto? Nosotros creemos que Dios sana la enfermedad, creemos que Dios transforma la realidad, creemos que Dios cambia las cosas. Y cuando oramos, nosotros persistente e intencionadamente hemos querido decir, no vamos a estar orando como diciendo, Señor, pero que se haga tu voluntad, y si no lo quieres sanar, bueno, tú sigues siendo Dios. Sabemos que eso es así, no lo decimos porque queremos aprender a orar con fe, porque creemos que Dios transforma la realidad. Entonces lo que digo no lo digo para generar un contentamiento como fulero, de sentirse así como una justificación al dolor. No, pero cuando pasan estas cosas, cuando yo mismo me siento mal en medio de los periodos que cansan, he pensado justamente en esto de Caleb. He pensado, y creo que en algunos momentos incluso con Diego hemos conversado un poco, porque estas promesas que Dios nos ha dado, nosotros ya sabemos que Dios empezó a cumplirlas. Sabemos que hay cosas que Dios empezó a manifestar en medio de nosotros y creemos que estamos caminando en esas cosas. Sin embargo, muchas de ellas todavía no se ven. Entonces, creer en las promesas, saber que son ciertas, afirma nuestro corazón porque en nuestro interior, producto de los procesos, también se va formando algo que nos permite responder de manera distinta a los tiempos en los que estamos agotados. Y podemos volver a recordar que Dios está con nosotros y volver a poner nuestra esperanza en Él y volver a clamar y creer que Él va a venir a nuestro socorro, que Él va a traer la respuesta y que Él va a cumplir todo lo que prometió. Pero pasa esto. Hay que pelearla. Y hay veces en las que Dios va a transformar la realidad a través de la oración de sus hijos. Hay veces en las que Dios va a estar esperando, atento a sus hijos que claman, a sus hijas que claman, para entonces intervenir y transformar la realidad. En esos casos, tenemos que ser las personas que claman. Tenemos que ser capaces de entender que ese clamor no es lo mismo orar, no es lo mismo pedir algo que clamar. Clamar es una cuestión desesperada. Clamar es algo que uno hace así como desbordado emocionalmente, con desesperación. Clamar es cuando a alguien le pasa algo tan terrible que pega un grito como estridente en la calle y le da lo mismo quien escuche o cómo se escuche o si parece ridículo o si sale un gallito. Es lo que ocurre cuando hay tanta desesperación que necesitas ser escuchado. Necesitas ser respondida. Nosotros muchas veces no entendemos este concepto de clamor que tiene mucho sentido cuando hablamos de un contexto de guerra. Pero otras veces, y aquí es donde la fe de Caleb y la fe y esta capacidad increíble. La fe, Hebreos, que da una aproximación a definir la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en ese mismo capítulo de Hebreos, el autor de Hebreos desarrolla esta idea y dice, por la fe conquistaron, ganaron batallas, y da una lista de proezas, pero luego dice, por la fe muchos de ellos vivieron como habiendo alcanzado las promesas que en realidad no vieron. Abraham nunca vio un pueblo de descendientes suyos tan abundante como la arena en la orilla del mar, que fue la promesa de Dios. La promesa de Dios para Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham tuvo un hijo que vino de la promesa. Él no alcanzó a ver eso, pero por la fe tuvo la convicción de que podía vivir victoriosamente aún no teniendo la victoria frente a sus ojos. Y Pablo, que dice, toda mi vida fue como una ofrenda derramada delante de Dios, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, nos da un testimonio de lo que significa guardar la fe. En Filipenses 4, versículo 4, Pablo dice esto, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y cuando Pablo escribió esto, animando a la iglesia en Filipos, estaba preso. Él estaba en una cárcel,
mientras sintió la responsabilidad de animar a otros para estar alegres. Y trató de ser enfático en eso y le dijo, repito esto, estén alegres porque el Señor está con ustedes. Ustedes y yo somos libres. Aun cuando Él estaba preso, Él sabía que en Jesús somos libres. Y Él le dijo a Timoteo, su discípulo amado, que era como un hijo, le dijo, no tengas miedo de sufrir por el Evangelio, porque vale la pena. Y cuando pienso en Caleb a los 85 años pidiendo la bendición de Josué para ir a pelear contra gigantes, pienso que esta tensión que nosotros experimentamos a veces entre el deseo de hacer el bien y el mal tiene hartas dimensiones. Experimentamos no solo esa tensión en nuestra vida, experimentamos también otras tensiones, como particularmente esta, la tensión de esperar que Dios invada con su Espíritu Santo y con su reino la tierra para transformar nuestra realidad, para traer avivamiento, para traer sanidad, para traer señales. Esas cosas nosotros las anhelamos, pero al mismo tiempo necesitamos lo que tenía Caleb, lo que tenía Abraham, lo que tenía Pablo, de no cansarnos en la batalla y saber que así como Caleb dice, y entonces la tierra descansó de la guerra. Como dijo Pablo, ahora está guardada para mí la corona, porque Dios es fiel. Si Dios nos prometió algo, Él lo va a cumplir. En el caso de Caleb, ese territorio físico, todavía en el tiempo en el que se escribió el libro de Josué, pertenecía ese territorio a sus descendientes porque él había sido fiel a Dios. Y en el caso de Caleb es algo todavía más extraordinario porque la Biblia dice que Dios escogió a Josué para ser el sucesor de Moisés, pero a Caleb no lo escogió nadie. Caleb no tenía por qué tener una herencia propia. La promesa de Dios era darles la tierra prometida a los que eran esclavos, o sea, pasaron de ser esclavos a libres, ya eso era más que suficiente. Pero Dios les dijo, les voy a dar un lugar que va a ser de ustedes y en ese lugar va a fluir tanta abundancia de frutos que va a ser como que la leche y la miel brotaran del piso. Esa promesa ya era una locura de abundancia, pero no había una promesa particular para Caleb. Caleb ni tenía una promesa propia, la promesa era para todo el pueblo y él parte del pueblo. Incluso algunos cuestionan que Caleb haya sido hebreo, porque dice que era hijo de un ceneceo, y ahí hay una discusión respecto de eso, pero Caleb no tenía por qué tener una herencia particular, que era para él y sus descendientes. Entonces, cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, cuando nosotros creemos en lo que Dios nos ha dado genéricamente por ser parte de su pueblo, pero también creemos en lo que Él nos ha dicho particularmente y damos un paso adelante y creemos en lo que Él dice y nos la bancamos porque sabemos que Él va a ser fiel, va a llegar el momento en que vamos a ver y experimentar esa fidelidad. No va a haber perfección antes de que lleguemos al cielo y estemos eternamente con Él. Pero eso no significa que no podamos experimentar este regocijo que había en el corazón de Pablo, esta plenitud que era tan inquebrantable que desde la cárcel animaba a otros y era tan maravillosa que él decía, Pablo en su historia dijo que varias veces lo dieron por muerto. Pablo dice que una de las señales de ser apóstol es que lo hayan intentado matar y lo hayan despreciado como despreciaron a Jesús. Eso él dice, esta es una señal de que yo soy apóstol, que llevo las cicatrices de Jesús en mi cuerpo, porque una y otra vez por causa de su nombre me pegaron, me apedrearon y me molieron hasta darme por muerto. En Gálatas termina diciendo, no me molesten más porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de que soy un discípulo de Jesús. Y habiendo experimentado todo eso, Pablo le dice a Timoteo, esa vida vale la pena. No tengas miedo ni siquiera de que te apedreen o que experimentes dolor de la dimensión que sea, porque si es por causa de caminar con Jesús, vale la pena. Va a ser suficientemente bueno.
Porque aún experimentando dolor, aún experimentando cansancio, aún insistiendo en orar por cosas que no hemos visto cumplirse aún, en todos esos contextos no hay ningún otro lugar en el que podamos tener vida. No hay ningún otro lugar en el que podamos tener esperanza. Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente Él ha podido rescatarnos de la muerte. Solamente Él ha podido sacarnos de la esclavitud. Entonces, tenemos que aprender, y quiero que podamos hacer el ejercicio de tener un tiempo en el que podamos clamar delante de Dios para hacer convivir en nuestro interior esta tensión de que queremos y clamamos para que el reino de Dios transforme la realidad, para que las cosas que nos duelen, que le duelen a nuestros familiares, a nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que nos conmuevan y oremos y vengan manifestaciones del reino que transformen la realidad. Pero que al mismo tiempo nuestra convicción se vuelva tan inquebrantable que podamos persistir al punto de que con gozo y sintiéndonos plenos resistamos los tiempos malos. Porque nunca la Biblia nos prometió que no iba a haber tiempos malos. La promesa fue que Dios iba a estar con nosotros. La promesa es que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces somos representantes de su reino. Y si a Jesús le dijeron que era el príncipe de los demonios, y si a Jesús lo crucificaron, entonces no podemos esperar que nuestra vida sea miel sobre hojuelas. Lo que podemos esperar es que tenga propósito, es que tenga sentido, es que cuando estemos rotos, Él traiga consuelo. Que cuando no tengamos esperanza, Él traiga esperanza. Que cuando necesitemos un milagro, Él se manifieste con su poder, que sí trae milagros también. Él sí sana. Y cuando oramos queremos que sane. Y vamos a seguir insistiendo porque es parte del clamor. Pero estas dos cosas coexisten en nosotros hoy. Y tenemos que aprender a pelear a tal punto de que Él en nosotros produzca esto de no cansarnos. Porque Él va a ser fiel. Y el Salmo 27 al final dice, me hubiese ido a la B si no creyera que voy a ver la bondad de Dios en medio de los vivientes. Si yo no supiera absolutamente que voy a ver la bondad de Dios ahora, no en la eternidad va a haber perfección, consumación, plenitud absoluta, pero ahora tenemos grandes promesas de parte de Dios. Jesús le dice a Pedro, tengan por cierto que aquellos que dejaron casa, esposa, padre, madre, van a tener 100 veces en este tiempo lo que entregaron. Y eso no es que vamos a tener 100 casas ni 100 esposas. El Señor sabe que con una... Sino que la convicción en el corazón de Pablo, estando preso y siendo pleno y pudiendo animar a otros al gozo, es lo que vale por cualquier cosa que hayamos podido dejar. Porque la plenitud que produce el Espíritu de Dios en nosotros es lo que hace que valga la pena que cambiemos lo que sea, que dejemos atrás lo que sea, porque en Jesús tenemos vida. Papá, en el nombre de Jesús, queremos ponernos de acuerdo ahora y queremos invitarte, Espíritu de Dios, porque hay algo que necesitamos aprender acerca de esto. Yo te pido, Señor, que tú puedas enseñarnos, que esto pueda quedar grabado en nuestra cabeza, pero que también podamos tomar una decisión. Que podamos tomar una decisión para estar de acuerdo y poder clamar juntos, poder derramar como agua nuestro corazón delante de ti y decirte todo lo que nos duele y pedirte, Señor, que tú sanes las enfermedades, que tú quites el dolor, que tú traigas paz sobre nuestra vida. Pero aunque parezca contradictorio, al mismo tiempo que oramos eso, también te pedimos que tú nos permitas resistir el dolor.
También te pedimos que tú fortalezcas nuestro espíritu para que cuando el dolor sea ineludible, entonces seamos infundidos con valentía, con gozo, con fortaleza. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas sobre nosotros ahora para poder vaciar estas dos cosas juntas delante de ti. Queremos clamar como iglesia para pedirte que tú nos fortalezcas para ser fieles hasta el día en que veamos tus promesas cumplidas sobre nosotros. Pero también queremos pedirte que tú nos muestres más de tu reino hoy. Queremos pedirte que tu Espíritu venga y que experimentemos y veamos con nuestros ojos y en nuestros sentidos que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios que trae libertad, que tú tienes poder e interés para transformar nuestra realidad y sanar nuestro corazón y consolarnos. Pero al mismo tiempo eres fiel para sostenernos cuando estamos cansados y heridos. Te invito a que puedas tomar un tiempo, vamos a liberar espacio acá, vamos a orar por estas dos cosas en paralelo, vamos a orar para que Dios sane nuestros cuerpos, sane nuestro corazón, provea cosas que faltan.